Bienvenidos amigos a una nueva clase de SQL Server. En esta clase vamos a estar repasando algunos conceptos importantes y términos que se usan dentro de la industria y el mundo de las bases de datos. Estos conceptos, estos términos tienen por siglas DDL, DML, DSL y TCL. Es importante que los conozcamos porque seguramente dentro de entrevistas, dentro de programas, conversaciones que tengamos que desarrollar con compañeros de trabajo, con algún jefe, este tipo de términos va a salir y es importante que los podamos conocer y manejar. Bien, ¿qué son DDL, DML, DSL y TCL? Son siglas que comprenden términos importantes utilizados en la industria y en el mundo de las bases de datos para referirse a sentencias e instrucciones que tienen un fin en específico. Básicamente, cada una de estas siglas y de estos términos son subconjuntos de SQL que se utilizan para controlar y manejar las bases de datos. En el caso del DDL, son las siglas para Data Definition Language, es decir, lenguaje de definición de datos. En el caso de DML son las siglas para Data Manipulation Language, es decir, lenguaje de manipulación de datos. En el caso del DCL son las siglas para Data Control Language, es decir, lenguaje de control de datos. Y TCL, son las siglas de Transactional Control Language, es decir, lenguaje de control transaccional. Bien, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El DDL, Data Definition Language, son las siglas, ¿verdad?, para el lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje, un subconjunto de SQL suministrado por el sistema gestor de bases de datos para ejecutar las tareas de definición, creación, modificación y borrado de los objetos que componen nuestras bases de datos. En resumen, permite estructurar la base de datos. Las sentencias más populares que lo componen son create, alter, drop y truncate. En el caso de create, utilizamos esta sentencia para crear objetos de base de datos, tales como tablas, procedimientos almacenados, funciones, vistas, etc. Alter lo utilizamos para modificar esos objetos que ya hemos creado. Drop lo utilizamos para borrar objetos de la base de datos y truncate lo utilizamos para eliminar completamente los datos de una tabla, aunque estamos hablando aquí de manipulación de datos porque estamos eliminando todos los registros de una tabla, estamos afectando completamente el objeto. Bien, entonces básicamente esto es el Data Definition Language, que es para crear, modificar, borrar los objetos de las bases de datos. Entonces ya sabemos que cuando nos hablan de DDL, nos hacen referencia a los objetos de la base de datos. Tenemos ahora el DML, el Data Manipulation Language, que es el lenguaje de manipulación de datos. Quizás es el más utilizado, ¿no? Y el término más utilizado. El DML es un lenguaje suministrado por el sistema gestor de base de datos para ejecutar las tareas de consulta, inserción, modificación y borrado de los datos, sobre todo de nuestras tablas, ¿no?, en las bases de datos. Entonces, las sentencias más populares que componen el lenguaje de manipulación de datos son select, que lo utilizamos para seleccionar, para obtener un conjunto de datos de nuestras tablas. El insert, que lo utilizamos para insertar, para ingresar datos en una tabla. El update, que es utilizado para modificar o actualizar datos en una tabla. Y el delete, que es utilizado para eliminar datos de forma controlada en una tabla. Entonces, básicamente nosotros como desarrolladores de software, cuando trabajamos con SQL, generalmente estamos trabajando en las tablas que ya tenemos dentro de nuestra base de datos y estamos constantemente creando programas para insertar, para actualizar, para borrar datos, para seleccionarlos. Estas 4 sentencias que nosotros estamos viendo aquí son importantísimas porque ellas componen lo que es el CRUD de un sistema. Generalmente
cuando estamos aprendiendo también una tecnología o dependiendo el negocio en el que estamos. Básicamente estamos haciendo siempre nuestros sistemas y aplicaciones, generalmente están haciendo esto, están seleccionando datos, están insertando datos, están actualizando datos y están eliminando datos. Bien, entonces estas 4 sentencias son muy importantes y por supuesto en este curso las estaremos viendo a detalle. Bien, tenemos también el DCL, que es el Data Control Language, es el lenguaje de control de datos. Y este lenguaje posibilita el control de acceso a los objetos y datos dentro de nuestras bases de datos. Las sentencias más populares que lo componen son grant, que es utilizado para otorgar y conceder permisos a objetos de la base de datos. Nosotros podemos tener objetos en una base de datos, pero a través de la sentencia grant podemos otorgar el permiso a cierto usuario. Y como contraparte de las sentencias DCL tenemos el revoke, que lo utilizamos para denegar permisos a objetos de la base de datos. Entonces, con uno damos permisos y con el otro lo que hacemos es denegar permisos a objetos específicos dentro de nuestras bases de datos. Así que esto, por supuesto, es muy utilizado por los administradores de bases de datos dentro de las empresas y están siempre hablando de este subconjunto SQL que es DCL. Bien, por último tenemos el TCL, que es el Transactional Control Language. Son las siglas para el lenguaje de control transaccional. El TCL es un lenguaje que también nos suministra el sistema gestor de base de datos que nos da la posibilidad de controlar el procesamiento de transacciones en una base de datos. Y aquí hacemos una introducción a un concepto importantísimo dentro de las bases de datos, que son las transacciones. ¿Qué es una transacción? Una transacción es una unidad lógica de trabajo que envuelve un conjunto de sentencias SQL, generalmente de manipulación de datos. Eso es una transacción. Es como una cajita donde nosotros colocamos varias sentencias SQL y están regidas por un conjunto de normas donde básicamente la transacción lo que hace es o ejecutarlas todas hasta el final de manera completa y confirmarlas, o devolverlas todas, ¿no? De manera que o se ejecuta todo como un paquete, como una unidad lógica completa de trabajo, o no se ejecuta. Bien, entonces no se ejecuta ninguna sentencia. Bien, entonces las sentencias más populares que componen al TCL son el commit, que lo utilizamos para confirmar y hacer permanente los cambios ejecutados por una transacción, y el rollback, que lo utilizamos para devolver o deshacer los cambios ejecutados por una transacción. Bien, entonces dentro del TCL hay otras sentencias como por ejemplo SafePoint, que nos permite salvar en un punto dado el procesamiento de una transacción, pero este tema lo vamos a ver también a detalle cuando veamos el manejo de transacciones en Transat SQL. Bien, entonces con esto culminamos esta clase y continuamos con nuestro curso. Muchas gracias.